Hola, mi nombre es Lisneida Ace. Junto a mis compañeros Fray Meléndez, Sebastián Chaín y Joana Maya estaremos hablando un poco sobre las falacias. ¿Qué son falacias? Una falacia es un error en el razonamiento que aparenta ser válido, pero que al analizarlo determinadamente resulta ser engañoso o inválido. Estas falacias se utilizan comúnmente para manipular opiniones o persuadir a otros, ya sea esto de forma intencionada o por desconocimiento. En la lógica se clasifican en falacias formales, que son errores en la estructura del argumento, y falacias informales, que pues estas surgen de un contenido defectuoso o irrelevante. Entonces, sabiendo que una falacia es un error en el razonamiento que parece válido a primera vista, pero que al examinarlo determinadamente revela su falta de lógica o relevancia, es importante reconocer que existen diferentes tipos de falacias. Entre ellas se destacan las falacias de relevancia. Estas falacias de relevancia son argumentos que, aunque pueden parecer válidos, no logran establecer una conexión lógica entre las premisas y la conclusión. Estas falacias se caracterizan por apelar a aspectos emocionales o irrelevantes para persuadir en lugar de basarse en el razonamiento lógico y claro. Como ejemplos de estas falacias tenemos la apelación a la emoción. Esta busca persuadir a la audiencia apelando a sus emociones en lugar de presentar argumentos lógicos. Un ejemplo de esta sería la compra de un coche, porque todos los que lo tienen son personas exitosas, que disfrutan de una vida llena de lujos y de felicidad. Este argumento se basa en la emoción de querer pertenecer a un grupo exitoso, sin ofrecer evidencia objetiva sobre la calidad del coche. Otro sería el ataque a la persona. Esta consiste en descalificar el argumento de un oponente atacando su carácter o circunstancias personales. Un ejemplo de este sería: ¿por qué deberíamos escuchar su opinión sobre las políticas económicas? Después de todo, ni siquiera terminó la universidad. El argumento se desestima no por su contenido, sino atacando a la credibilidad del hablante basándose en su educación. Mi nombre es Fray y yo les vengo a hablar acerca de las falacias de apelación a la fuerza. Bueno, esta falacia de apelación a la fuerza hace referencia o hace parte de las falacias de relevancia. Primero les voy a definir qué es una falacia de relevancia. Bueno, una falacia de relevancia es la que ocurre cuando las premisas presentadas en un argumento no tienen relación directa con la conclusión. Es decir, que no son válidas para demostrar la veracidad de la conclusión. Ahora vamos con lo que es la apelación a la fuerza, la falacia de apelación a la fuerza. Bueno, esta falacia hace referencia a un tipo de argumento en el que se intenta convencer a alguien de que acepte una idea de alguien para que cambie de opinión por medio de amenazas y chantajes. Ahora les voy a poner un ejemplo. Bueno, un ejemplo de esto es cuando estamos en la temporada de elecciones, cuando estamos en la política, que muchas empresas mantienen a sus trabajadores por medio de chantaje, de amenaza, para que ellos puedan permanecer en ese trabajo. Es decir, en caso de que no voten por ese candidato o que su candidato no quede, ellos les dicen, bueno, cambiaremos de personal. Entonces está como que esa presión para que ellos voten por ellos, por ese candidato. Entonces eso vemos muy frecuentemente aquí en la temporada de las elecciones, aquí en Colombia. Bueno, también les voy a hablar acerca de la falacia de apelación a la ignorancia. Bueno, esta falacia hace parte de lo que es la falacia de inducción. Bueno, les voy a definir primero qué es una falacia de inducción. Bueno, esta falacia ocurre cuando las premisas del argumento no son completamente irrelevantes, pero tampoco son lo suficientemente fuertes o adecuadas para justificar la conclusión que se plantea. Ahora sí, vamos con lo que es la falacia de apelación a la ignorancia. Bueno, esta falacia es la que ocurre cuando alguien afirma que algo es verdadero simplemente porque no se ha probado que es falso, o que algo es falso porque no se ha demostrado que es verdadero. Bueno, esta falacia es un poco engañosa porque no hay como que las evidencias, no está el comprobante de lo que se está diciendo es real. Entonces por eso se le conoce como la falacia de apelación a la ignorancia, porque son comentarios que se hacen totalmente ignorantes, fuera de lugar, que no tienen pruebas de lo dicho. Bueno, un ejemplo de esta falacia viene siendo nadie ha demostrado que la vida extraterrestre es real, por lo tanto no existe. Es decir, este es un comentario que es como que decirlo porque sí, porque no tiene ninguna prueba de que ellos no existen, pero tampoco tiene una prueba de decir que es real. Entonces, nada, espero que me hayan entendido y haya sido muy claro con esto. Muchas gracias. Yo soy Joana Maya y le voy a explicar sobre las falacias de presuposición. Las falacias de presuposición ocurren cuando un argumento se basa en premisas que son dudosas, injustificadas o falsas, y estas son esenciales para llegar a la conclusión. Esta presenta distintas variedades, como el accidente, que consiste en aplicar una generalidad
de casos excepcionales que no se ajustan a ella. Se asumen incorrectamente que las reglas generales no tienen excepciones. Por ejemplo, matar a una persona es un crimen imperdonable que paga cárcel. La persona X mató en legítima defensa. Por tanto, la persona X cometió un crimen imperdonable y debe ir a la cárcel. Ahora viene la variedad de pregunta compleja. Se presenta cuando una pregunta oculta una presunción que se considera verdadera al responder. Un ejemplo de este es: ¿acaso el aumento de su favorabilidad en la encuesta se debe al tráfico de influencias con la maquinaria electoral del partido más corrupto? Responder implica aceptar la existencia del tráfico de influencias. Y por último, la petición de principio, conocida como argumento circular, ocurre cuando la conclusión que se requiere demostrar se utiliza como una de las premisas del argumento. Por ejemplo, los hombres son más inteligentes que las mujeres porque una mujer es menos inteligente que un hombre. Mi nombre es Sebastián Chain y les vengo a hablar sobre las falacias de ambigüedad. Las falacias de ambigüedad son errores en el razonamiento que ocurren cuando se utilizan palabras o frases con significados múltiples, lo que puede llevar a conclusiones engañosas. Existen varias categorías. Una de ellas es equívoco, uso de una palabra con dos significados diferentes en un mismo argumento. Por ejemplo, el país chino es numeroso. Xi Jinping es chino, por lo tanto es numeroso. Otra podemos encontrar anfibología, confusión generada por la estructura gramatical ambigua. Por ejemplo, un contador escondió evidencia vital después de despedirse de su familia, con la complicidad de su amigo. Otra que podemos encontrar es énfasis, que es la distorsión del sentido original al acentuar una palabra o frase. Por ejemplo, un político saca de contexto una declaración sobre excombatientes. Otra que podemos encontrar es composición, atribuir características de las partes a un todo. Por ejemplo, la tuerca es liviana, por lo tanto el auto es liviano. Encontramos otra que es división, atribuir características del todo o las partes. Por ejemplo, el agua es transparente, por lo tanto las moléculas del agua son transparentes.